entiendo entonces para qué está la H, profe. Es que sí. Me confunde. Entiendo que no entiendas porque no se entiende mucho. A ver, No se dice, entiende. sino que comprendemos un instrumento fabricado por el hombre con un fin. No, es lo mismo. Desestímenla la H. Desestímenla, es como si no estuviera. Es como si Genial. estuviera o estuviese, es lo mismo. Bueno, aclaradas las dudas, Sigo. seguimos adelante. Genial. Los entes naturales ofrecen la materia, a la que el espíritu confiere una nueva forma, que la cambia en nuevos seres o bienes, ordenados a servir mejor a la persona humana, individual o colectivamente. La materia, sobre la que el espíritu inserta una nueva forma, alcanza así el nivel superior de un nuevo bien. Tal materia puede ser ya el propio ser y actividad humanos, ya que el ser y la actividad de las cosas materiales, pero siempre para contribuir inmediata o, medi- inmediata o mediatamente Ujú. al perfeccionamiento humano. Muy bien. Ente cultural es el propio cuerpo transformado por el espíritu, con la educación gimnástica o la dieta. Ente cultural es la propia actividad libre, enriquecida por las virtudes que de un modo permanente ordenan al hombre al bien honesto. Y ente cultural también es la máquina, elaborada por el hombre con su inteligencia y voluntad, mediante la transformación de los entes y actividad naturales, para hacerlos servir mejor al propio ser humano. Si analizamos un artefacto cualquiera, por ejemplo, un reloj o un automóvil, veremos que el hombre no hace sino aprovechar los seres y las fuerzas materiales, conferirles una nueva forma con que encauzarles al logro de nuevos bienes, que por sí solos no podrían conseguir. Y una vez alcanzado ese fin, el hombre prosigue el perfeccionamiento de esos artefactos sin descanso, para lograr cada vez mejor en el más alto nivel y más fácilmente tales bienes culturales de la técnica. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Micaela. Vamos a hablar un poquito de esto. Va un poco paseando por lo que va a venir después. Ahora abre un poco más el autor esta noción de ente cultural. ¿A dónde la abre? Y ahora la toma como para hacia adentro del ser humano. Porque yo los ejemplos que puse hoy son de cosas que tenemos alrededor, llaves, gomas, lápices, hablamos de una rueda, de un tenedor, son todas cosas externas. Pero atención, este ser espiritual, el ser humano, también puede transformarse él mismo en un ente cultural. Así como transforma la madera, la piedra, el plástico en objetos que necesita para su propia perfección, también puede usar sus propias capacidades y transformarlas con un fin cultural. Nosotros a principio de año dijimos que la educación es un ámbito de la cultura. ¿Por qué? Y porque en la educación casualmente lo que estamos aprendiendo a hacer en todos los niveles es a modelar al ser humano. Así como para hacer esta llave se necesitó de mucha técnica, diseño, cierta física, y se logró esta llave, nosotros, de manera análoga, por supuesto, aplicamos un montón de estudios y de capacidades para hacer del ser humano que transita por el sistema educativo un producto final, un producto terminado. Por supuesto que es mucho más complejo que una llave, ni hablar. No es una fábrica la escuela, pero sí es un ámbito cultural de transformación de algo naturalmente dado. ¿Mm? Muy bien. Eso por un lado. ¿Queda claro eso? Después, igual el autor en el capítulo que viene, que es la clase de la semana que viene, se va a meter mucho más de lleno en eso.
y lo vamos a ver parte por parte. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí. profe. Ok. A mí no me queda muy claro la diferencia entre ente natural y ente cultural. Yo lo que anoté es que el ente natural son todas las cosas que transforma el hombre. No sé si está bien o está mal. Bueno, vamos ahí, Denise. No, los entes naturales son los que existen sin intervención humana. Bien. Bien. ¿Sí? Lo que llamamos vulgarmente la naturaleza en sentido amplio, no en sentido filosófico. Los pajaritos, las plantas, Bien. nosotros, ¿sí? El viento, el mar, el fuego, son entes naturales. Con el fuego Ah, podemos. y el ente cultural sí es lo que transforma el hombre. Claro, es decir, cuando yo manipulo el fuego, transformo a la energía calórica. Fíjense con la energía lo que pasa. La energía eléctrica. La energía eléctrica existe en la naturaleza, ¿no? Los rayos Sí, tienen energía eléctrica. El ser sí. humano manipula esa energía, la concentra, la guarda, ve cómo producirla y la guarda. Yo acá, por ejemplo, tengo todo, parece que yo lo hubiera hecho a propósito. Yo acá tengo una lámpara, es inalámbrica, está buenísima esta. Una lámpara, ¿no? ¿La ven? Sí, la ven. Bueno, paren que le di mucho. Bueno, esto es energía eléctrica capturada, porque además esto se enchufa así en el cargador del celular, como es de LED gasta muy poco, ahí lo estamos poniendo, y hay, es decir, el que fabricó esto atrapó energía acá, en una pila, no sé, que tendrá una batería que se carga, como los celulares nuestros, atrapó energía, ¿sí? Ahora, la electricidad de por sí es un ente natural, porque está en la naturaleza antes que nosotros, ¿no? Las tormentas eléctricas existieron mucho antes que el ser humano. Si no fuera porque hay electricidad en la naturaleza, nosotros no tendríamos manejo de la luz eléctrica y todo esto. ¿Sí? Diferencia entonces a la pregunta de Denise entre ente natural y ente cultural. El ente Bien. cultural es un ente natural, pero transformado por el hombre. Transformado por el hombre. Yo Listo, profe, ahora sí. ¿Sí? El fuego es un ente natural. El motor a explosión, el motor, ya es un ente artificial. En realidad el motor de los autos es un fueguito controlado. Es un fuego muy controlado. Por eso le cargamos nafta al auto, porque el nafta hace combustión. El motor hace una pequeña chispa que enciende un fuego muy chiquitito, chiquitito, porque si no volaríamos por el aire. ¿Está? Pero si no hubiera esa combustión, cuando el auto se queda sin batería, no arranca porque no tiene la chispa que enciende la nafta. Es así. Ahí tenemos fuego controlado. Mientras que el fuego que hacemos para hacer un asado sería un fuego bastante natural, se prende un poco de madera y papel. ¿Se ve? Ok. Bueno. Primera cosa era entonces esto de que acabo de decir recién, de ir hacia adentro, ¿no? Es decir, yo puedo también tomarme yo como un ente natural a transformarse culturalmente. Pensemos en esto. Así como yo transformo la madera de un árbol en una silla, o el metal en esta llave, yo puedo transformar la inteligencia de un ser humano en una inteligencia cultural, en una inteligencia cultivada. Como por ejemplo, Por ejemplo, le enseño a esa inteligencia a escribir y a leer. Le enseño a esa inteligencia a, a redactar, a hacer matemática, a estudiar, la escuela. Claro, todo eso es cultura. Claro. La alfabetización es una transformación cultural de un ente natural llamado inteligencia. La inteligencia humana es tan natural como la digestión humana. Son funciones vitales. La inteligencia humana es tan natural como la madera con la que hago la silla. Ahora, cuando yo esa inteligencia la educo, la transformo culturalmente. Si yo no la educo, la inteligencia sigue siendo inteligencia. Pensemos en una persona sin ninguna educación.
Es muy difícil que haya alguien sin ninguna educación, ¿sí? Porque la inteligencia de por sí es asimilativa y progresiva de sí misma. Pero, bueno, la escuela es una sistematización de la cultura, sobre todo integral humana. Es decir, ¿qué educo? ¿Qué transformo yo en la educación? El ser humano. El producto terminado, eso lo vamos a ver después en la segunda mitad del año, cuando veamos ya la filosofía de la educación. Vamos a preguntarnos, ¿cuál es el fin de la educación? La formación integral de la persona. Eso es lo que nos interesa que el chico adquiera en sexto año de secundaria, después de 15 años de educación obligatoria. Que sea una persona íntegra, o que le hayamos dado en la educación sistemática los elementos para que él pueda realizarse como persona. Es eso. Esa era la primera cosa que yo quería decir de esto, que escuchamos recién en Micaela, que leyó Micaela. La segunda es una noción que hoy en día hay que aclararla mucho. Cuando se habla de perfeccionamiento humano. Hoy vamos a tener muchas definiciones de cultura. ¿Por qué? Y porque hay muchas concepciones de hombre o de ser humano distintas en filosofía. No hay una sola antropología. Esta antropología que vimos nosotros es un tipo de antropología. Es la antropología que inspira una filosofía llamada realista. Pero hay otras antropologías que ven al hombre de otra manera. ¿Sí? Que no creen que el hombre tenga una esencia, que no creen que el hombre tenga una naturaleza. Son respetables, pero nosotros estamos abordando un tipo de antropología. A su vez, esa visión del hombre que tengamos va a ser la visión de la cultura que tengamos. Entonces, nosotros, aquí en la definición esta que yo les decía que marcáramos al final de la carilla 9, ente cultural es un ente natural transformado por el hombre, y esto es muy importante, a fin de lograr un perfeccionamiento. Ojo, eso es lo más específico de la definición. A fin de lograr un perfeccionamiento. Nos vamos a encontrar en los manuales de ciencias sociales, en otras cátedras de nivel terciario y universitario, nos vamos a encontrar con definiciones de cultura mucho más generales, mucho más generosas, si quieren. Es común escuchar esta definición, que nosotros no la vamos a compartir, por lo menos desde esta cátedra. Cultura es todo lo que hace el hombre. Todo lo que hace el ser humano es cultura. Bien, esa definición en realidad choca con esta que estamos viendo nosotros. Porque nosotros decimos que siempre y cuando el fin sea lograr una propia perfección, siempre y cuando sea así, será cultura. Si no, no será cultura. Y en eso discrepamos con esa otra definición. ¿Sí? ¿Por qué discrepamos? Bueno, porque es mucho más específico que todo lo que hace el ser humano. Hay cosas que el ser humano puede hacer que desde nuestra perspectiva no van a ser actos culturales. ¿Por qué? Y porque dentro de esa libertad que nosotros hablábamos, yo puedo llegar a hacer una obra técnicamente o culturalmente muy elaborada, pero puedo hacer un arma de destrucción masiva, por ejemplo. En nuestra visión de la cultura, en nuestra visión filosófica de la cultura, un genocidio no es un acto cultural. Una bomba atómica no es un acto cultural. Y es algo que hace el hombre. Solamente el hombre puede hacer un genocidio. Ninguna otra especie puede proponerse aniquilar un pueblo, una nación, una raza, como ha pasado y sigue pasando. Ningún otro ser puede fabricar un arma de destrucción masiva. ¿Y eso es cultura? No, para nosotros no. Para esta cátedra, no. Después cada uno puede tener su opinión, por supuesto, ¿no? Pero yo digo por qué opinamos que no. ¿Por qué? Bueno, porque la actividad cultural siempre es perfectiva del ser humano, no desperfectiva.
En esa libertad que el ser humano tiene, esencialmente, está el drama de hacer el bien o hacer el mal. Es decir, la noción de libertad tiene de la mano una dimensión moral. Gracias a que el ser humano es libre, es moralmente responsable de lo que hace. Y por eso lo puedo juzgar, por ejemplo. Yo no puedo juzgar un árbol, ni un gato. El árbol y el gato no pueden ser culpables de nada, porque no son libres. Eso que hablamos del determinismo. Si el gato me muerde o me rajuña, tengo que ver qué le hice que me mordió y me rajuñó. Le habré invadido el territorio, lo ataqué, asoció mi olor con un olor que le genera miedo y peligro, entonces huye y rajuña. Pero no puedo juzgarlo moralmente. Cuando el perro muerde, digo, qué perro malo, pero es malo hasta por ahí nomás. Hay que ver qué pasó que mordió. Seguramente hubo algo que lo impulsó a morder. Ahora, cuando una persona me hace daño, ahí sí puedo yo pensar si no lo puedo juzgar moralmente. ¿Por qué? Y porque generalmente el daño humano es un daño libre. Muchas veces la persona que nos hace daño podría no haberlo hecho, y lo hizo. Nos robó, nos faltó el respeto, nos mató. ¿Alguien estudió Derecho de los aquí presentes? Bueno, en el Derecho está la figura de la imputabilidad. En un juicio, la imputabilidad del acusado consiste en que el acusado estuvo en sus facultades verdaderamente humanas cuando cometió el acto del cual se lo juzga. Muchas veces las defensas de los acusados trabajan una estrategia de inimputabilidad. Tratan de demostrar que la persona que, por ejemplo, está acusada de un crimen, pongámosle por ejemplo, cometió ese crimen en una situación de desborde emocional que no podía controlar lo que hacía. Un crimen pasional, no sé si escucharon la figura crimen pasional. Bueno, no sé ahora cómo No está. estaba en sus cabales. No estaba en sus cabales. O una persona drogada. Una persona drogada que termina matando a una persona por asaltarla. Si se comprueba que estaba en un nivel de tóxico tan grande que no era dueña de medir sus actos, eso figura como atenuante. El crimen lo cometió igual, pero eso figura como atenuante. Y a veces puede llegar a ser tan atenuante que se lo acuse, que se lo declare inimputable. ¿Por qué? Y bueno, porque se prueba que habitualmente en él esa adicción lo hacía. Ustedes saben que hay drogas donde no sabés ni cómo te llamás, ¿eh? No lo conozco por experiencia, pero sé que es así, ¿no? Uno lo habla con gente especializada en eso y hay drogas que no perdés completamente el control de vos mismo. Bueno, ahí, digamos, traje este ejemplo para que viéramos que en realidad, volvemos a la cultura, nosotros por lo menos desde una cosmovisión cristiana, como es la que sostenemos en una filosofía en este instituto, no vamos a admitir que cualquier cosa que haga un ser humano sea un acto de cultura. Por ejemplo, el robo no es un acto de cultura, y sin embargo es algo que hace el hombre. ¿Se ve? A esas definiciones generosas de que cultura es todo lo que el hombre hace, le decimos que en realidad eso no es cultura, sino que es producción. Todo lo que el hombre hace es producción humana, perfecto, pero no todo eso es cultura. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que quieran compartir? Bueno, nos quedaría... Sí. No, nadie habló, profe. Bueno. Yo creo que hasta ahora, yo por lo menos voy entendiendo. Ok. Bárbaro. Bueno, claro. Vamos al punto 3, origen y fin de la cultura. ¿Podemos cambiar de lectora? Micaela leyó muy bien y Denise también. No sé si Camila nos puede ayudar. ¿Quién más está? ¿Zoe? ¿Están silenciadas las dos? No, Camila me parece que directamente no tiene. Sí tiene.
Bueno, no sé si podrá. Bueno. No, Cami suele estar de la compu y no tiene audio en la compu. Bueno, no importa. Leo yo para que no me escuchen a mí siempre. Bueno, ahí pusieron algo. Hay mucho ruido, bueno, está bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, voy yo entonces. Estamos en del escáner, es la fotocopia, la carilla 11, origen y fin de la cultura. La persona humana, con su actividad espiritual, intelectiva y libre, es la causa que determina el cambio, ya en su propia actividad, ya en la actividad de los entes mundanos, para conseguir nuevos bienes, a fin de procurarse con ellos su propio perfeccionamiento. Fíjense cómo hiciste con la palabra bienes, no males. De aquí que el hombre sea también la meta de la cultura. Realizada en las cosas materiales o en el propio ser humano, la transformación cultural se ordena siempre y en definitiva a la perfección del hombre. Desde el hombre y para el hombre. El mundo de la cultura es realizado, comprendido y aprovechado por el hombre. Los otros seres, por ejemplo los animales, VG quiere decir verbigracia en latín. Lo traducimos como por ejemplo. Los otros seres, como por ejemplo los animales, no solo son incapaces de realizar cultura, sino también de comprenderla, de develar su intención y su significado, el fin que el hombre ha impreso en ellos. Por eso, frente a los entes culturales, se comportan como si fueran entes puramente naturales. De ahí también que los animales, asimismo dotados para defenderse de sus enemigos naturales, no lo sepan hacer de un ente cultural fabricado por el hombre. Verbigracia, de un arma, así sea la más simple, como una onda. Claro, no pueden advertir el peligro de una escopeta, ¿sí? O de una onda. Una onda era una cosa que fabricamos cuando éramos chicos nosotros, con una horqueta en forma de I, de una rama, gomas y una piedra, ¿no? Es un arma peligrosa, se puede matar una paloma tranquilamente con eso. También el perro, dice, pisa lo mismo el pasto que una tela artísticamente pintada. El mundo de la cultura, causado por el espíritu y dirigido a él, está más allá del alcance de la materia y del conocimiento material de los sentidos, y por tal razón, frente a él, los seres materiales son ciegos. Claro, si yo a mi gato, yo tengo gato, no perro, yo a mi gata le pongo en el piso un cuadro de Rembrandt, lo va a pisar igual que el trapo de piso de la cocina. Lo va a ver. Va a ver los colores del cuadro de Rembrandt, un pintor magnífico, ¿no? Va a ver todo lo que yo veo en el cuadro de Rembrandt, el gato lo va a ver. No sé si ven colores o no ven colores el gato, pero lo ve. Hasta dicen que, no dicen, ven mucho mejor que nosotros los gatos. O sea, verlo lo va a ver, pero para el gato va a ser lo mismo. Fíjense ustedes que, qué sé yo, cuando entramos a una casa, si vemos una prenda caída al suelo, a alguien que se le cayó un guante, una bufanda, no lo pisamos. Pero no porque nos vayamos a caer, sino porque entendemos que eso no es pisable. Nos da no sé qué pisar algo que nos parece que es una ropa o a alguien se le puede haber caído. Lo levantamos y después seguimos, o le esquivamos, ¿no? ¿Está? El animal no, el animal pisa todo. Le da lo mismo el piso, la bufanda, un cuadro o lo que sea. El animal no distingue, profe. Exacto, no distingue, porque, por eso que decíamos, muy bien, no entiende. Ve, pero no entiende lo que ve. Lo cual no quiere decir que no sepa actuar con el mundo. Sí que sabe actuar con el mundo porque sabe cazar, sabe huir, sabe trepar, por supuesto que sí. Pero, digamos, no entiende lo inmaterial
que eso tiene. Pensemos el ejemplo desde nosotros. ¿Por qué yo piso un trapo de piso? Un día Denise me invita a la casa, por ejemplo, ¿no? Suponete que se levantó la cuarentena. Me invita a la casa, pone un trapo de piso en la puerta. Yo digo Denise porque te tengo acá en primera plana. Pone un trapo de piso. Yo lo piso y me limpio los pies. Ahora, si llega a haber una bufanda, ¿por qué no la piso? ¿Qué diferencia hay entre pisar un trapo de piso y una bufanda? Desde el punto de vista material, digo. Desde el punto de vista material, no hay diferencia. No, no hay diferencia. ¿Por qué puedo pisar un trapo de piso y no una bufanda? Por algo que no es material. Sí, es como la idea, ¿no? Que tenemos de... Por la comprensión. Ahí está. Esas dos cosas. Por la comprensión de la idea. La idea que tengo de trapo de piso es que su función es ser pisado. Entre otras. La bufanda tiene una función que no tiene nada que ver con ser pisada. Al contrario, la voy a ensuciar, la puedo romper, etc. Como hay una comprensión de la idea, del para qué de la cosa, ahí está lo inmaterial. Tanto el trapo de piso como la bufanda son entes culturales. Están hechos de algodón o de lana o de paño, ahora se hacen de polar, las bufandas, que es un material sintético el polar, para la utilidad que tienen. Pero hay que evitar pisar uno y no el otro. ¿Está? Bueno. Realizado por el hombre, el destinatario de la cultura es también siempre el hombre. Por la consecución de sus bienes, el hombre se acrecienta y perfecciona en alguno de sus aspectos y en vista de su bien integral. Uno de los bienes más complejos y acabados logrado por la cultura es el lenguaje. En sus sonidos combinados, el hombre encarna y expresa su pensamiento con sus modalidades más sutiles, toda la gama de sus sentimientos, para que a través de tales sonidos, los cuales para los seres materiales, incluso para el animal, no dicen nada, otro hombre devele en ellos aquellos pensamientos y sentimientos en sí mismos enteramente inmanentes y encerrados en la propia conciencia. Lo mismo pasa frente a una música, un cuadro, una fórmula matemática, una máquina o una mesa, o cualquier otra obra realizada por el hombre, o frente a una institución u organización social, política, económica o educacional. Únicamente otro hombre es capaz de descifrarla, está puesto a propósito así, descifrar, es decir, cambiar la cifra, a ver qué quiere decir, ¿no? Y comprenderla en su significación y en su fin. Y por eso mismo únicamente él es capaz de usufructuarla. El ámbito de la cultura, como puede verse, es muy amplio. De él, de sus diversos sectores y del orden jerárquico de estos, nos ocupamos en el siguiente capítulo. Ahí el autor tocó uno de los productos culturales más enigmáticos, más complejos que el ser humano ha creado. El lenguaje, el habla. El habla. Una cosa muy, muy compleja, muy rara además. El habla. No sé, me parece que acá hablamos del lenguaje hace unas clases atrás. Fíjense que como producto cultural, como ente cultural, el lenguaje tiene una cosa muy extraña. ¿Por qué? Bueno, si es ente cultural, por definición, en la página 9, tiene que ser primero un ente natural transformado, ¿no? ¿Tiene realidades naturales el lenguaje? ¿Qué opinan? No. ¿No? Creo que es natural hablar. ¿No uso nada natural para hablar? Lenguaje, miren la palabra, lenguaje. ¿No uso nada natural?
Sí. Sí, Por ejemplo, ¿qué? La lengua. La lengua la claro. uso. Los Las labios, cuerdas vocales. cuerdas vocales, sí. Pulmones, más vale. Sin respirar, ¿cómo hablo? Dientes, la S, la lengua, el paladar, los labios, ¿sí? Las cuerdas vocales, los pulmones. Todo eso es natural, ¿no? ¿O es artificial? Sí, Sí. natural. Ahora, yo voy a lo misterioso. ¿Qué es lo que hace que todos esos órganos hablen? No hay un órgano específico del lenguaje. Sí hay un órgano específico de la digestión, o de la respiración, o del sistema circulatorio, pero del habla, no. ¿Por qué? Porque ¿No es fíjense... algo que oh, perdón. Perdón, no, sí. ¿No es algo que organiza el cerebro, el habla? Evidentemente no, porque por supuesto que el cerebro tiene que funcionar para que yo hable. Eso no cabe duda, Micaela. Pero vos fíjate que de las especies que tienen cerebro, que son muchas, Sí, no, solamente la no. que habla es la humana. El perro, el elefante, el león, la lagartija, tienen cerebro. El pájaro tiene cerebro, pero no habla. También tienen lengua. El gato, el perro, el mono tiene lengua. La jirafa, el elefante, no hablan. Tienen dientes, no hablan. Tienen labios, tienen cuerdas vocales. El gato y el perro tienen, el mono también tiene cuerdas vocales, ¿sí? Pero no habla. Vamos a salir un poquito de este atolladero. Lo que hace hablar al ser humano es la inteligencia, a través de los órganos. Eso iba a decir, sí. El órgano propio del habla es el alma espiritual, porque Porque tiene es el alma único que racional. posee inteligencia. Claro. El alma racional es la que habla a través de la lengua, a través de la cuerda vocal, a través de los dientes, ¿está? Y a través del cerebro, por supuesto. Yo en coma no hablo. Por supuesto que organiza el habla. Sí, además, creo que fue decir, ¿no? Está comprobado neurológicamente cuál es el hemisferio que utiliza el habla, ¿eh? Pero no quiere decir que el que hable sea el cerebro. La inteligencia utiliza órganos para funcionar, entre ellos el cerebro. ¿Mm? Es muy interesante lo del lenguaje. A mí me apasiona lo del lenguaje. Sí, la verdad que es raro. Es muy raro. Aparte, es la dimensión humana que expresa cosas tan profundas. Es muy difícil expresar la profundidad de ciertas cosas en la vida de los seres humanos sin el lenguaje. Pensemos en la poesía. Pensemos en una persona cuando cuenta algo, una experiencia de su vida. Vos decís, ¿cómo puede ser que esta persona haya vivido esto? Si no te lo cuenta, no lo podés conocer. Como nosotros no podemos experimentar la vida de otros, pero sí podemos conocer lo que no experimentamos nosotros y experimentó el otro por el habla. No tendríamos historia, no podríamos saber nada de nuestra familia, de nuestros ancestros, no podríamos saber nada de nuestro país hace tiempo antes a que naciéramos nosotros, no podremos conocer el pasado sin lenguaje. ¿Cómo hacemos? Imposible. Sin la palabra no podemos no podemos conocer la experiencia de otras personas. Bueno, quedan 3 minutos. Vamos a cerrar acá, ¿sí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que quieran compartir? ¿Alguna crítica también? Será bienvenida. Yo les recomiendo, si por ahí no tuvieron tiempo de mirar la clase de la semana pasada, que la miren, ¿sí? Creo que está mejor explicada que esta clase porque ahí uso gráficos, fotos, qué sé yo, me parece que puede llegar a ilustrar desde otro ángulo esto. Bueno, si Dios quiere, la semana que viene les voy a dar el capítulo 2 de este texto que se llama El ámbito de la cultura.
y bueno, y seguiremos por ahí. ¿Está? Sí, profe. Bueno, seguimos así. Cualquier duda que tienen, conocen los medios de consulta y ahí estaremos. Mañana termino de corregir. Mañana martes, porque hay gente que me reenvió cosas y todavía no las vi. ¿eh? Mañana es mi día de lapicera roja. ¿no? Bueno, Genial, profe. ¿nos despedimos entonces? Sí, profe. Muy bien. Muy Nos buena vemos. semana y que la pasen bien. Igualmente. Saludos a sus compañeras. Chao, profe, Dale. gracias. Adiós. Chao, chao.